Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Venimos a contestar al sainete, al tercer sainete que ha hecho el Partido Socialista en la anterior rueda de prensa, hablando sobre el apagón que se produjo en España hace casi más de 12 días. ¿Cómo puede el Partido Socialista de Aragón hablar del apagón o intentar evadir responsabilidades cuando 12 días después no conocemos ni las causas del apagón, ni la verdad sobre el apagón, ni las explicaciones no se han dado a los aragoneses sobre el apagón, ni por Pedro Sánchez ni por Pilar Alegría? Y sin saber las causas del apagón, se atreve el Grupo Parlamentario Socialista venir hoy aquí a exigir responsabilidades a Jorge Azcón. Bueno, esto es política, no entendemos que hagan algo así. Los aragoneses ni los ciudadanos son tontos, ni es como si pensasen que no tienen criterio para evaluar lo que pasó en España. La responsabilidad es de Pedro Sánchez, es de Pilar Alegría y, por tanto, los responsables del apagón son ellos y nadie más. Y, como digo, 12 días después no hemos conocido ni tan siquiera las causas del apagón. Yo creo que el apagón dejó al descubierto la incompetencia en materia energética del Gobierno de España. Ha habido una incompetencia, porque a día de hoy, como digo, ni sabemos las causas, pero lo más importante, no sabemos si esto puede volver a pasar. Este apagón ha generado a los españoles y a los aragoneses una incertidumbre que el Gobierno de Sánchez, 12 días después, todavía no les da esa seguridad de que esto no va a volver a pasar. Y, por tanto, repito, los responsables, los competentes sobre el apagón y la posibilidad de que pueda o no volver a pasar es el Gobierno de Sánchez y también el Gobierno de Pilar Alegría. Esta misma semana, Pedro Sánchez ha protagonizado un debate de más de 7 horas en el Congreso de los Diputados para no explicar nada. Seguimos exactamente igual. Yo creo que, y lo decía, que merecemos la transparencia, la verdad, el conocer y ponernos a trabajar para que esto no vuelva a pasar. Es que el Gobierno de España tendría que estar trabajando ahora con Red Eléctrica para que no volviese a pasar y tendría que contarnos por qué pasó y qué van a hacer para que no vuelva a pasar. Por tanto, yo creo que la rueda de prensa que ha dado el Grupo Parlamentario Socialista, que está instalado constantemente desde que Pilar Alegría ha cogido las riendas del partido en Aragón, en una política de mentiras, de bulos, de fango, de evadir responsabilidades. Y yo creo que no es una política acertada. Ellos verán, porque los aragoneses tienen criterio suficiente para saber quién cuenta la verdad y quién les está ahora mismo gobernando con absoluta transparencia. Oiga, y quién sabe reconocer los problemas, dar la cara y poner soluciones. Lo volveremos a ver seguro en las próximas elecciones. Vemos que al Partido Socialista, por tanto, no le preocupa ni el territorio ni los problemas de los aragoneses, porque, hombre, es muy curioso que, habiendo tantos problemas como hay en Aragón y tantas demandas como tenemos en territorios, en municipios, vengan a dar una rueda de prensa sobre el apagón, que es competencia única y exclusivamente, precisamente, del Gobierno de España, que gobierna Pedro Sánchez. Por tanto, que no tengan ninguna duda los aragoneses que, desde luego, el Gobierno de Azcón se puso a trabajar, como digo, sin conocer de dónde venía, sin tener información, precisamente para poder solventar todas las consecuencias del apagón de hace 12 días. Y creo que se trabajó con rapidez y se trabajó para intentar paliar los efectos a corto plazo que produjo ese apagón. Y, de hecho, yo creo que vimos como en Aragón, yo creo que la situación se pudo retomar con una normalidad mayor que en otros territorios. Por tanto,
yo creo que no pueden ya engañar a nadie. El Partido Socialista tiene una crisis de credibilidad, a nivel nacional. Quieren trasladar esa crisis de relatividad con algo que ya lo vemos. Es todo cuestión de relato, de mentira y de evadir esas responsabilidades. Es un gobierno, el de España, que está en stand-by, que no gestiona, que no da la cara, que no dice la verdad. Y desde luego lo que no vamos a permitir es que intenten trasladar ese tipo de política vacía, ese tipo de política de bulos, de mentiras, de relatos sin sentido a una comunidad autónoma como la de Aragón, donde tenemos muy claro que tenemos que trabajar para resolver los problemas de los aragoneses, que hay muchos, y no nos podemos estar ocupando únicamente en una guerra de relato que no se sustenta en nada. Así que pedimos al Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón que se preocupen por esclarecer las causas de ese apagón, que pregunten al Gobierno de España qué ha pasado y, lo más importante, que generen la certeza y la seguridad a los aragoneses de que ese apagón, que es competencia del Gobierno de España, no va a volver a suceder, porque desde luego con este Gobierno, el de Sánchez y la Alegría, vivimos en una situación de incertidumbre constante, y yo creo que eso es lo que ningún gobierno debe darles a los ciudadanos a los que gobierna. Muchísimas gracias.